no va a suceder nada grave, nada. Eso de narcopresidente no tiene efecto. Que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Pues ya listo para abordar este tema. En el intro se escuchaba a López Obrador hablando sobre esto que ya ha planteado, pues de acuerdo con los últimos conteos, el hablar de golpe de Estado en las mañaneras, en las 1300 mañaneras, lo ha mencionado 167 veces. Y pues la última, hace 15 días, volvió a abrir el debate sobre esto que se le ahora llamó golpe técnico, ¿no? Que fue esta palabra que usó y un poco queríamos también partir de eso, de ese elemento para poder meterlo hoy a discusión. Y pues está con nosotros vía multimedia, vía un video, nuestra compañera Janet Estrada, que vamos a incorporarla en estos momentos para que pueda abordar algo muy importante respecto a este tema del proceso electoral, que es cómo los medios están hablando de este proceso, ¿no? Hola, buenas noches. Vamos a realizar el análisis mediático de lo que han dicho los medios de comunicación respecto a las elecciones presidenciales del 2024. El pasado 1 de marzo arrancaron las campañas presidenciales en México y de acuerdo con una revisión de titulares de medios de comunicación nacionales e internacionales durante el último mes, estos se han centrado en comunicar los encontronazos entre las candidatas, los deslices de estas, los escándalos y los de sus familias, pero han puesto menor énfasis en informar a la ciudadanía sobre sus propuestas, las propuestas de ambas candidatas y sobre sus gestiones anteriores para dotar de información a la ciudadanía sobre cuáles fueron los resultados en los puestos públicos que ocuparon tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez. Pues esto no es nuevo pues en la era de la inmediatez y el lucro de la información. La cobertura de los medios de comunicación se centra en la generación de clics y no en compartir información de calidad que ayude a la ciudadanía a tomar decisiones, ¿no? La importancia que tiene la información, la importancia que tiene que los y las ciudadanos tengan a la mano herramientas para que puedan tomar, pues puedan tener un voto informado si es que decidan votar, o puedan cuestionar y puedan criticar las políticas pues tanto implementadas por Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México o su trayectoria política como la trayectoria política de Xóchitl Gálvez y hacer una comparación crítica, ¿no? Pero hasta el momento la información que se ha vertido en los medios de comunicación pues ha sido poca. Se han centrado mucho más como en esta cuestión de chismes, de construir una narrativa que busca pues visibilizar esta guerra por el poder, pero una guerra que se centra en
en información que muchas veces es poco relevante, pero que vende, y que también muchas veces estas opiniones o estas columnas que vemos en los medios de comunicación pues justamente son espacios publicitarios de ciertas posturas políticas, de ciertos partidos políticos, de ciertos funcionarios o de ciertos empresarios que buscan pues manipular la información. Entonces creo que eso es algo como muy importante a tener en cuenta. Pues vemos también que los medios de comunicación que tienen tendencia a una posición de derecha han criticado a Claudia Sheinbaum porque pues el discurso de Sheinbaum es continuar con la política de López Obrador, continuar con la transformación, continuar con esta esperanza que se ha utilizado mucho en el discurso de López Obrador, y pues eso es criticado, ¿no?, por los medios de derecha, y también pues se apoyan del discurso instaurado por Xóchitl Gálvez respecto al tema de la inseguridad, que la inseguridad aumentó en México durante el sexenio de López Obrador. Entonces lo utilizan para cuestionar o para criticar o para confrontar a ambas candidatas, ¿no? Un ejemplo de ello puede ser la nota del diario español El País, que se titula Sheinbaum ataca las propuestas de seguridad de Gálvez en territorio panista, no queremos megacárceles para los jóvenes, en donde justamente esta nota pues visibiliza como esta situación de ataque, de confrontación, exacerba pues estas posturas de ambas candidatas y las confronta. El País utiliza el verbo atacar para enfrentar a ambas candidatas y refuerza esta narrativa de guerra entre ambas posturas políticas distintas, tal como lo ha planteado Xóchitl Gálvez en su discurso de campaña con el hashtag Sin Miedo y su discurso contra la inseguridad, que según ella se agravó durante el sexenio de López Obrador. Mientras que, bueno, yendo un poco hacia los discursos que están manejando las candidatas, pues Xóchitl Gálvez utiliza el hashtag Sin Miedo, busca dirigirse y reconocer a las personas trabajadoras, al aspiracionismo y el esfuerzo individualista, y pues utiliza como mucho este discurso de la inseguridad para pues autorreferenciarse a ella y decir que pues va a combatir esta problemática que actualmente se vive en México y que obviamente es una limitante o una barrera para el desarrollo individual de las personas, mientras que Claudia Sheinbaum opta por referenciar al presidente López Obrador y no a ella misma, y apoyarse pues de este discurso que comentaba hace un momento sobre el tema de la transformación, y que es un gobierno o su gobierno continuará con beneficiando y poniendo al centro a los pobres. Creo que es importante tener en cuenta ese discurso, porque es un discurso que se ha manejado desde hace tiempo, el tema de la transformación, el tema de utilizar la esperanza como un impulso a que la ciudadanía vote, pero que también tiene ciertos cuestionamitos, ¿no? Porque no se han cumplido hasta el momento pues todas las pues sobre todo todas las promesas que hizo el presidente López Obrador, y especialmente las promesas que hizo contra el movimiento social, ¿no? Por ejemplo, un tema específico era que sí dotó de esperanza respecto a el esclarecimiento de el asesinato y desaparición de los 43 normalistas. Pues sobre todo todas las promesas que hizo el presidente López Obrador, y especialmente las promesas que hizo contra el movimiento social, ¿no? Por ejemplo, un tema específico era que sí dotó de esperanza respecto a el esclarecimiento de
el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero que al final pues cerró las puertas de Palacio a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, y pues digamos esa esperanza se ha diluido, y no solamente ha pasado con ese tema, sino con otros temas que tienen que ver precisamente con las protestas o las exigencias de las personas que pertenecen pues a un movimiento, a un colectivo, a una organización social. Pues creo que también es importante mencionar que actualmente se ha puesto, los medios de comunicación han puesto énfasis en que por primera vez en México habrá una presidenta, y que ese es un avance en cuanto a los derechos políticos de las mujeres en México y una victoria del movimiento feminista, pero sin embargo también aquí hay matices, porque ninguna de las dos candidatas ha tenido políticas específicas o ha construido políticas específicas pues a favor de las mujeres, ¿no? Sino que siguen pues incluso replicando políticas o acciones pues antiderechos humanos de las mujeres. En el caso específico, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, pues el caso de el repliegue de policías que ha hecho durante las movilizaciones en la Ciudad de México, movilizaciones feministas, y pues más bien pues el hecho de que alguna de estas dos mujeres llegue a la presidencia, pues no necesariamente significa un cambio real para las mujeres, porque como vemos, digamos, la candidata Xóchitl Gálvez se ha reservado respecto a sus opiniones a favor de la legalización del aborto, o a favor como de temas o de exigencias del movimiento feminista. Entonces, pues de manera general y a grandes rasgos, este es pues un poco del análisis de cómo es que se está cubriendo esta elección y cómo es que la información pues llega o busca tener como eco en la ciudadanía. Así que es importante que pues se lean con ojos críticos las noticias, los reportajes, las investigaciones que leemos. Mientras, si pudieras dar un comentario introductorio, Ali, por favor. La parte que teníamos que abordar pues es esta notable intromisión, por así decirlo, de esta notable llegada de figuras impresentables al lado de la 4T, ¿no? Que están acompañando a Claudia Sheinbaum, a la candidata oficialista, y que pues se ha rodado, imagínense, vamos, solo con un nombre se puede uno dar cuenta de que la dirigencia nacional, incluso la misma candidata, pues ha aceptado a estas figuras, ¿no? Estas figuras que representan parte de lo que en 2018 se intentó sacar, ¿no? Del poder, ¿no? Y que aquí en el Estado de México incluso se logró el año pasado, ¿no? Y entre esas figuras está el senador con licencia ahora, que se fue del PRI y que pasó al verde, pues ahí hay que poner atención al verde, y es Erubiel Ávila, ¿no? Fíjense el cinismo tal de Erubiel Ávila, que en su campaña está utilizando el eslogan que utilizó cuando fue gobernador, de En Grande, ¿no? Mexiquenses, mujeres en grande, con Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, yo creo que la cuarta transformación, yo creo que Morena no necesita de Erubiel Ávila para poder ganar cómodamente la presidencia de la República y para ganar las diputaciones que necesita, por lo menos para controlar la aprobación del presupuesto, ¿no? Que son dos partes, la mitad de la Cámara de Diputados, o sea, 251 diputados, ¿no? O la mitad de los que estén presentes y del quórum, ¿no? Pero no solamente la lista recae en Erubiel Ávila, que es la mayor, el mayor peligro que tiene la llamada cuarta transformación, ¿no? Porque Erubiel Ávila pues representa todo, nosotros lo vivimos,
¿no? Nosotros lo vimos en el Estado de México. Nosotros estuvimos documentando los abusos, la corrupción, los hospitales que no hizo Erubiel Ávila, ¿no? Que fue uno de los puntos fuertes de la campaña de la maestra Delfina, hacer los hospitales que no hizo Erubiel, y ahora Erubiel está en el verde ecologista, ¿no? Y aquí cercado en Toluca está Luis Miranda Nava, perdón, Luis Miranda Jr., Luisito, como le dicen, que pues fíjense lo de las cosas, ¿no? O sea, son cosas que se debe de replantear el movimiento y que se debe replantear también el partido, ¿no? Luis Miranda es a todas luces un junior de la política, ¿no? Hijo de Luis Miranda, compadre de Enrique Peña Nieto, que ha sido balconeado por varios medios de comunicación, precisamente con reforma de los despilfarros que hace como el junior, ¿no? Porque es un junior. Pero lo más lamentable de esa designación de candidatura al Partido Verde en el Distrito 26 Federal, que comparte la zona, que conforma la zona norte de Toluca, es que la zona norte de Toluca es predominantemente indígena y otomí, que es la mayor zona de pobreza del Valle de Toluca, ¿no? Donde precariedad de servicios, donde se ha olvidado completamente el Estado, donde hay lucha por huachicol, ¿sí? Donde hay tráfico y venta de drogas, ¿no? Y le dieron el distrito a la, ¿no? Es una cachetada incluso para las bases de Morena, que pues han hecho un trabajo de calle, de base, para poder ganar de los pocos distritos Morena en la elección de gobernadora, ¿no? Por ahí lo ganó como por 10,000 votos, y hay morenistas que de base han trabajado ese distrito y ahora vienen y le tienen que hacer la chamba al Partido Verde. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasó con la elección pasada de gobernadora? El Partido Verde, yo no sé qué le vendió a la dirigencia nacional, a Mario Delgado, pero aquí en Toluca toda la estructura electoral del Partido Verde la puso Morena, ¿no? Pepe Coutolet, que es el dirigente estatal, lo sabe, en todos lados del Estado de México, la mayoría de la estructura electoral que defendió el voto para el Partido Verde en la pasada elección la puso Morena, y aparece ahora que Pepe Coutolet y los dirigentes del Partido Verde vendieron la idea de que ellos tenían la suficiente estructura electoral para poder competir con las elecciones, ¿no? Y tenemos esos casos, pero también está Adrián Rubalcaba, que es un porrazo de la política de la Ciudad de México, y también le dieron algo, ¿no? No se aprende, ¿no? No se aprende de cómo se pudrió el PRD. No recuerdan de cómo se fue pudriendo el PRD, presentando, permitiendo que entraran impresentables, ¿no? Haciendo laxas los estatutos de los partidos, ¿no? Y por decir, hace como 2 meses sonaba muy fuerte que los familiares de Hamron iban a hacer coalición con Morena, ¿no? En Tijuana, con el PES, que es un partido pues, de la familia de él, ¿no? Entonces, poco a poco se han ido incrustando figuras dentro de Morena, y todavía es un poco lamentable, ha sido un poco lamentable que la misma Claudia Sheinbaum hubiera dicho públicamente que las bases de Morena pues no tienen la suficiente capacidad y movilización política, ¿no? Cuando ha sido las bases de Morena, ha tenido el movimiento social la que ha combatido calles y la que le ha dado el respaldo popular al presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues de un trayazo decidió, ¿no? Y han dado plurinominales a ellos, a Erubiel, a Rubalcaba, candidaturas en distritos plenamente donde pudo haber competencia morenista, a personajes como Luis Miranda, ¿no? Y parece también, y creo que es palpable, que la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional
sorprende de Germán Martínez, que llegó como gran figura redentora, que lo había sido convertido del panismo al morenismo, y de Lili Telles, ¿no? Que son dos ejemplos, movimiento no aprendió, ¿no? Pero no solamente eso, en la parte en eso, digamos que esa es la parte partidista, ¿no? Sino que también en la cuestión de dinámica de detener el cambio, también varios legisladores pues han sido defensores, ¿no? de los intereses salariales. Y ahí lo tenemos, ¿no? Desde el Congreso no ha avanzado la reforma de las 40 horas, no ha avanzado la reforma del aguinaldo, ¿no? Y parece que las cuestiones laborales va incluso incluso el presidente, ¿no? Que mandó a revisar otra vez la reforma por las 40 horas, ¿no? Entonces, en esa parte, sí deja de ver mucho la participación, ¿no? Pues, de quien dice ser un gobierno en favor de los trabajadores y quien está postulando, o se supondría que postularía representantes nacidos de la lucha social, ¿no? Entonces, si esto sigue así, lo que va a pasar, irónicamente, será que Andrés Manuel en 2030 va a fundar otro partido político, porque ahorita está a nada de que los y de que se vaya a pudrir como se pudrió el PRD. Bien, pues no pudimos como llevar el orden que más o menos habíamos dibujado previamente para abordar este problema que es bastante complejo de entender, que es cómo se está desarrollando el escenario electoral, pero ya Janet y Ali ya apuntaron como desde dos aristas elementos, ¿no? Por un lado, el tema de los medios de comunicación, cómo están viendo a las figuras que hoy se postulan por la presidencia de la República, y por el otro, digamos que un análisis más desarrollado en términos de las características de Morena. Pero no sé, Miguel, que pudieras ahora sí que conjuntar estos elementos para ir completando esta idea que es cómo se están desarrollando, cómo está desarrollando el proceso electoral hoy en estos días. ¿Cómo están? Bueno, pues sin duda son unas elecciones violentas y después son unas elecciones que están pasadas también por el filtro de las redes sociales. Sí. Espero que me estén escuchando. No hay problema por el audio o algo así. ¿Está bien? Bueno, entonces decía que son unas elecciones muy violentas, pues, que pasan por los canales de las redes sociales, donde se generan pues bastantes rings o escenarios de combate entre unos y otros pues, defensores o estos desarrolladores de contenido que se les llama youtubers o tuiteros, de unos y de otros bandos. El último ejemplo de Ring, por ejemplo, alguien por ahí sube un video del hijo menor de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? En una discoteca, alcoholizado, y está organizada fiesta donde pide prostitutas. No podemos decir que es no se puede saber si es los próximos minutos son pues estas imágenes que van a ser tomadas a rajatabla por los detractores de la Cuarta T, y que además pues es una respuesta del video de ayer o de antier que salió, donde sale el chico el hijo de Xóchitl Gálvez en estado de ebriedad, como ya lo deben haber visto casi todos, apenas unas horas del primer debate, ¿no? El primer debate presidencial que pues se desarrollará este domingo, ¿no? Este domingo en la sede central del INE, en la Ciudad de México. Entonces, a lo mejor de aquí al inicio de este debate, pues vamos a estar
vamos a ser testigos de otro tipo de este tipo de manifestaciones todavía más duras, más grotescas, que es muy fácilmente comprable por la gran audiencia, ¿no? Y que finalmente pues va a influir un puntito, dos puntitos para una o para otra causa, ¿no? Entonces, esa es una de las características que tiene esta y en el caso de Toluca, para hablar específicamente del municipio de la capital del Estado de México, va a ser con Ricardo Moreno, supongo, y con la candidata del PRI, ¿se me fue su nombre? Eso si me lo recuerda Ali, porfa. ¿Cuál de todas? Porque hay un montón. La de la alcaldía. ¿Aquí en Toluca? Sí. ¿De quién? ¿Del Jiménez. PRD? Paola Jiménez es la que está Paola inaugurando, Jiménez, ándale, ella. pero Paola. solo se sabe que va a ser por parte del PRI, va a ser mujer. Ok. Bueno, pues en ese sentido, también se espera, pues, un escenario, más o menos así pasado lo que antes se llamaba campañas sucias y que ahora o guerra sucia, que ahora es, pues una constante en todas las redes sociales, pues que influyen en México, ¿no? Esto también tiene un efecto, ¿no? Todavía más grave, independientemente de la cosa electoral, que es el silenciamiento de los temas más sensibles que están sucediendo en este momento. Para empezar, pues el de Tasco, ¿no? El linchamiento de Tasco pues, que pone de manifiesto pues la terrible violencia que se vive en México, y otro tema, por ejemplo, que está también ahí en el aire, que es el permiso del Congreso para que entren los militares norteamericanos a territorio nacional, por ejemplo, o el conflicto, el eterno conflicto de Chiapas, que cada día se recrudece más, ¿no? Están, por ejemplo, la actividad del narcotráfico, sobre todo en Guerrero y en algunos estados del norte, donde pues ya parece más bien la complejiza de una guerrilla o de una narcoguerrilla que utiliza armas pues de alta tecnología como son los drones, por ejemplo, y de pronto pasa desapercibida, ¿no? Silenciada por estos videos o por esta guerra sucia que de pronto pues da mucha risa, ¿no? Da mucha risa porque no tiene ni pies ni cabeza. El objetivo es golpear, ¿no? Pero la difusión es tal que, que él sí logra su objetivo en el sentido, pues, por lo menos de tapar temas o de silenciar los temas más sensibles, ¿no? ¿Listo? Pues quisiera yo complementar con otro elemento, ya volviendo a la parte que poníamos en el intro, que tiene que ver con esta postura que se ha venido como que empujando, incluso iniciada por Andrés Manuel, con el tema del golpe, la intención de un posible golpe blando, eh, estos mecanismos de presión que él anuncia, y que luego de que incluso él dice que no es para tanto, que es normal, pues una serie de medios de comunicación que pues hoy también responden como a una narrativa oficialista, ¿no? Como que se anteponen a la narrativa pues de la derecha o de los sectores más de ultraderecha que han venido desde siempre empujando también su agenda en medios de comunicación. Bueno, tenemos el caso de Reforma, el caso de Latinus, etcétera. En este debate, los sectores más oficialistas han iniciado también como una persistencia en términos de decirle a la población, bueno, pues sí hay un riesgo inminente de golpe de Estado en México, ¿no? Y maximizando lo que plantea Obrador. Y en su balance ellos concluyen que es necesario, por lo tanto, apoyar a Claudia, ¿no? A Claudia Sheinbaum, incluso, pues, así abiertamente lo anuncian su apoyo desde los medios de comunicación, desde los espacios que tienen. Y entonces la pregunta era, bueno, que ahorita sería importante también escuchar sus comentarios, pero
para iniciarla, la pregunta es, ¿hay la tendencia, digamos, de un golpe de Estado en México tal como se desarrolló o con las formas que ha adquirido en América Latina, de Argentina, de Bolivia, de Perú, que en los últimos años han venido sufriendo en Brasil? Pues una serie la implementación de mecanismos, cada uno específico a la condición y acorde a la condición de esos países, pero que ha sido también claro, ¿no? Que han sido empujados por los intereses, sobre todo norteamericanos, ¿no? Entonces, para partir de analizar ese aspecto, es importante abordar la situación internacional, que creo que estos medios oficialistas y los de sectores de derecha, bueno, me cuesta a veces trabajo decir sectores de derecha porque ahora también la derecha está más metida en Morena que nada, entonces esa diferencia ya casi no existe, pero digamos que la oposición a Morena no contempla el señalar que hoy a nivel internacional existe una disputa que está marcando la vida política de todo el mundo, ¿no? De todos los países prácticamente se dividen en función de los intereses de un bloque hegemónico que venía, digamos que en las últimas décadas, fortaleciendo su control, su hegemonía, que es el norteamericano junto con Europa y los países, digamos que satélites, y que esta hegemonía viene en decremento, que viene siendo superada por lo que es este bloque que ha conformado Rusia y China. ¿En qué términos se ha superado? Pues en los términos económicos de crecimiento, ¿no? Desde antes de la crisis de 2008, China mantuvo un crecimiento muy por encima de lo que estaba haciendo Estados Unidos, y la perspectiva en términos de pues el crecimiento para los próximos años pues apunta a que Estados Unidos va a seguir perdiendo hegemonía, ¿no? Y entonces en ese sentido se hace más evidente en cómo se están desenvolviendo las disputas en términos militares en algunos países o en términos solamente de sanciones, de medidas económicas, y eso ha llevado en varias zonas a golpes de Estado, que ahí es importante mencionar que hay un sector también muy amplio pues de analistas, de sectores que se reivindican de izquierda, que incluso reivindican como adecuado este avance de Rusia y China, que tratan como de encontrar como un modelo a seguir lo que está haciendo China, pero en términos de lo fundamental que es la concentración de ganancias, digamos que el crecimiento de la centralización del capital, pues mantiene la misma lógica en ambos sentidos, aunque en uno sea más violento o no. En realidad el objetivo fundamental pues sigue siendo el de la acumulación, y la acumulación en unas cuantas manos, no el desarrollo social y lo que se trata de vender, porque eso digamos queda en segundo término. Y el ejemplo claro está lo que sucede en África. De hecho, en varios países africanos están desenvolviéndose golpes de Estado, ahora empujados por Rusia, ¿no? Y finalmente el tema de la soberanía, el tema de cómo debiesen de hablarse de una política distinta, pues no se está manifestando. Hay que recordar incluso que Rusia, por ejemplo, fue el primer país en reconocer a los talibanes, ¿no? Y bueno, esos elementos, lo que quiero decir es que finalmente no hay lado bueno y lado malo, ¿no? Sino que está esta disputa por la hegemonía, y por lo tanto lo que sucedió en América Latina con los golpes de Estado tiene que ver con esta disputa, ¿no? Y porque en muchos términos Bolivia, Perú, Brasil se han acercado a este bloque chino-ruso, y evidentemente en su patio, que así lo considera Estados Unidos como su patio trasero, pues no puede permitir que avancen las inversiones de esos países, y por lo tanto también sus intenciones políticas, ¿no? que finalmente ahí inciden. Entonces, si no se mira eso, no es posible esclarecer hacia dónde va pues el rumbo de las naciones, ¿no? Y en el caso de México, lo que vemos es que en términos de la dependencia con Estados Unidos, no ha habido un rompimiento
de esta dependencia por parte del gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, y eso a lo que nos lleva, pues ese es a un proceso de continuidad en esos términos. ¿Cómo se ha manifestado esa dependencia? Pues con la ratificación del TEMEC, de lo que antes fue el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con el sostenimiento de la deuda externa, con una serie de compromisos, y en términos de las importaciones y exportaciones, pues se mantiene esa dependencia. Pero hay que recordar incluso que López Obrador ha destacado mucho el tema de las remesas. Finalmente, pues lo que nos dicen esos datos de las remesas, pues es que México sigue teniendo una condición de dependencia frente a Estados Unidos. Y entonces, eso lo que nos dice en términos de cuando se habla de un golpe, de un intervencionismo por parte de Estados Unidos, pues es que evidentemente puede haber esas intenciones, pero en términos económicos, a mí me parece que en lo fundamental, pues Estados Unidos ha mantenido ganancias y le conviene y necesita también estabilidad. Más bien la lectura que yo daría en términos de estas acciones tiene que ver con una presión para tratar de que cedan en otros aspectos el gobierno ya, bueno, sí, ya la perspectiva de Claudia Sheinbaum, ¿no? Tratar de que ceda, porque en realidad López Obrador ha venido cediendo desde que tomó el poder. O sea, lo que pasa con el ejército es fundamentalmente pues una medida que ha buscado Estados Unidos y que ha consolidado pues desde siempre un control al interior del ejército que bueno, eso quizá lo dejaría para que Miguel diera su opinión. Me parece que por ahí yo dejaría como que esta primera intervención en este aspecto, pero me parece que así tendríamos que mirar este proceso en el que no hay, en términos como fundamentales, una contradicción que llevase al grado de que se requirieran desestabilizar un país, sino más bien a una presión que hoy se manifiesta porque hay un proceso electoral y porque el proceso electoral lo que exhibe son cómo se están desarrollando también los intereses y las negociaciones, ¿no? Y entonces me parece que el hecho de que AMLO lo coloque tiene que ver más con una intención de poner sobre la mesa también sus cartas y tratar de, pues sí, abrir también estas posibilidades de negociar, de llegar a acuerdos que permitan finalmente pues que tanto el polo más golpista que puede representar los que están detrás de Xóchitl Gálvez, como el polo que hoy viene defendiendo ya la candidatura de Sheinbaum, pues lleguen finalmente a un acuerdo, porque la estabilidad me parece que para ambos es necesaria y por lo tanto más bien están en esta etapa de negociaciones y de tratar ahí de disputarse en términos todavía convencionales, ¿no? Sin llegar a esos extremos. Y hasta ahí. No sé qué opinen. Bueno, para aclarar un poquito más, en América, en este 2024, hay 13 elecciones presidenciales. El Salvador, Dominicana, Panamá, Perú, el propio México, Puerto Rico, que tiene, pues ahí uno participa con los Estados Unidos, Venezuela, Uruguay, Chile, y por ahí otro que se me puede escapar, o alguno que lo haya repetido. Esas son las elecciones que se presentarán este año en América. Entonces, también hay que recordar que las regiones, los continentes, pues funcionan muchas veces como bloques en el sentido de lo comercial, y aunque parece que algunos son de izquierda o radicalmente de izquierda, en realidad siguen pues dependiendo del poder económico de los Estados Unidos, que es inamovible e inevitable, y eso me lleva a mí a estar más cercanas a una farsa, ¿no?
que a un verdadero ejercicio democrático del voto. ¿Por qué? Bueno, pues finalmente porque gane quien gane, incluso si ganara Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, pues no va a poder, ninguno de los tres va a poder quitarse, en primer lugar, del tratado, de la ratificación del Tratado de Libre Comercio, que ese es determinante porque dicta la política económica y por lo tanto la política pública social, de salud, etcétera, de este país, ¿no? Entonces, si el Tratado de Libre Comercio es ratificado o es rehecho con nuevas cláusulas, etcétera, pero no cancelado, entonces las cosas van a seguir igual. Entonces, la generación de la violencia en México, que es un país que padece de extractivismo, que es asolado por relacionado con el extractivismo, todo tiene que ver en este punto y en este momento con proyectos extractivos y proyectos como lo representa el proyecto transísmico, por ejemplo, de abrir, ¿no?, partir en dos a México y generar polos de desarrollo, por lo menos 10 polos de desarrollo entre el puerto de Veracruz, veracruzano de Salina Cruz, perdón, de Salina Cruz, Oaxaca, a algún lugar de otro puerto veracruzano. Entonces, ahí se pretenden instalar pues, parques industriales que evidentemente estarán trabajados por el capital industrial, y que muchos de ellos provendrán de Estados Unidos, de la Unión Europea y de los grandes empresarios como Carlos Slim, etcétera, ¿no? Ese es un plan que está trazado y que se puede buscar en internet, está muy explicado en algunos medios de comunicación alternos, como por ejemplo Avispa Media o desinformemos.org, que han seguido ese proceso primero de entrega de los territorios y después de defensa que se está organizando ya en aquellas regiones del Istmo, ¿no? Entonces, por eso digo que de pronto, pues gane quien gane, no importa. Además, hay un detalle muy importante que debemos recordar. Quien pone o quien destapa a la candidata Xóchitl Gálvez, ¿no?, pues es el propio López Obrador, ¿no? De pronto en una mañana dice, bueno, a mí me parece que va a ser fulana de tal, ¿no?, Xóchitl Gálvez. Y entonces en ese momento todos los reflectores se centran en esta persona que méritos políticos, bueno, no tiene ni méritos políticos, ¿no? Fue senadora, fue también alcaldesa de la Miguel Hidalgo, y se denomina pues empresaria, y pues ya, política, ¿no? Nacida en un pueblito del estado de Hidalgo, pero una carrera destacada, política destacada, pues no la tiene. Entonces, en ese punto, pues a mí me parece que López Obrador ha centrado, digamos, en sus propias figuras, como Sheinbaum y como Xóchitl, pues una elección en la que si de casualidad gana el PRIAN, pues de todas maneras seguirá una política bastante similar a la que ahora tenemos, que pues en términos muy, muy concretos y muy económicos, pues es neoliberal, ¿no? Entonces, eso tendríamos que tomarlo en cuenta. Ahora, por el lado del golpe de Estado, bueno, un golpe de Estado por regla general, pues ocupa el elemento del ejército, ¿no?, que es el poder de fuego, el poder de las armas, que van a apoyar a un poder político. Y en este caso, en el caso mexicano, pues el poder del ejército, lo que representa el ejército, pues está pues netamente ligado pues al poder presidencial, ¿no? Al poder presidencial que representa López Obrador. Ni siquiera el obradorismo, ni siquiera la llamada cuarta T, no, es López Obrador el que concentra el poder. Entonces, eso de golpe técnico, pues es un eufemismo para decir que cualquiera de los partidos que puedan participar o de los agentes electorales que estén involucrados pueda impugnar las elecciones, como generalmente se hace. El que pierde, cuando son
escasas los márgenes, pues entonces impugna y generalmente pues los tribunales electorales desechan esas impugnaciones, ¿no? Entonces, eso de golpe técnico tiene también un sentido, ¿no? El sentido de, creo, de generar un estado de, pues primero de incertidumbre y después de miedo, ¿no? Porque ¿qué significa? Pues un golpe de Estado como sin ser explicado de manera adecuada, pues uno se imagina violencia, uno se imagina que el ejército va a entrar por todos lados, que va a haber una guerra civil, ¿no? Digo, como si no la tuviéramos encima. Y otras situaciones o avatares que se ven en países, pues, sudamericanos o africanos, asiáticos incluso, que pasan por estas situaciones con el ejército como punta o núcleo de estas, pues de estas expresiones violentas en pos del poder, ¿no? Entonces yo creo que pues no va a haber un golpe de Estado, o sea, de ninguna manera va a haber un golpe, va a haber impugnaciones, que es totalmente distinto, y que se tendrán que resolver en tribunales, ¿no? Si por alguna razón la derecha, como se llama, al PRIAN, a la unión del PRD, etcétera, se pudiera poner violenta, pues creo que estaríamos viendo exactamente lo mismo que está pasando ahora, ¿no? O sea, una violencia en la calle, una serie de asesinatos de candidatos, una serie de amenazas, de secuestros, de crecimiento del narco, etcétera. Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, no creo que con esas características que tiene la situación mexicana pueda suceder un golpe de Estado, ni técnico, ni evidentemente militar, ¿no? Yo, en este caso de lo que habla Miguel, comparto la opinión de que pues golpe de Estado no va a haber porque el ejército pues ha sido plenamente beneficiado del gobierno de López Obrador. Lo que sí vería más factible es un lawfare, ¿no? Una guerra jurídica de la derecha, porque es palpable, o sea, es palpable, o sea, esto no es invención mía, no ha sido invención del presidente. El Poder Judicial poderoso, que es la Suprema Corte, pues juega a intereses de la derecha únicamente. Lo ha hecho desde hace unos 35 años, ¿no? Y en este tramo, de cerca de la elección, va a buscar cualquier pretexto, se va a buscar cualquier pretexto, no para anular la elección, porque va a ser claro o hasta este momento es claro, que Claudia va a ser la presidenta, sino que desde el Poder Judicial, pensando en 2030, se va a crear todo un ambiente de deslegitimar a quien llegó, ¿no? Y se va a poner en duda, como se hizo con Calderón en 2006. Y ahí fue 0.56 o 0.46 la diferencia, ¿no? De votos, 200 y tantos mil o 300 y tantos mil, ¿no? Pero, o sea, yo creo, como la derecha tiene perdida la elección y tampoco va a lograr la mayoría simple para poder pactar con el gobierno, al menos en estos 3 años, pues va a crear todo un ambiente desde lo jurídico, junto con el Poder Judicial, junto con los medios de comunicación, junto con su aparato propagandístico en redes sociales, junto a sus hashtags de comprados, pagados, en X, van a crear todo un ambiente para deslegitimar el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Decir que fue una elección de Estado, decir que se compró el voto, ¿no? Decir que se utilizaron los programas sociales, decir que el INE se vendió, ¿no? Entonces esto va a estar minando la legitimidad de Claudia y del proyecto que parecería continuar encabezando, ¿no? Entonces eso sí eso, yo creo que eso sería lo que el presidente López Obrador se refiere como golpe técnico, ¿no? Y además, si hablamos de las elecciones que va a haber en todo el estado, en muchos países, pues está el ejemplo de Milei, ¿no? El Milei no es un tonto, ¿no? Milei está haciendo una guerra cultural en Argentina,
¿no? Está haciendo una guerra cultural para tratar de minar toda la lucha social que hay en Argentina, como lo hicieron aquí. Ahora, en ese sentido. Ahora, hablar de violencia en las elecciones, por las violencia siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido. Y niveles de violencia, podemos ver la letalidad, podemos ver los números, y desde Felipe Calderón así han sido de peligrosas las elecciones. Así han sido, se han matado candidatos, aspirantes, gobernantes que llevan una semana en el lugar, así ha sido, o sea, y no se ha puesto, y cuando fue lo más crudo de la guerra con Calderón, las elecciones de 2009 y de 2012 no estuvieron en riesgo. Estas tampoco van a estar en riesgo, ¿de acuerdo? No va a haber aquí en Toluca al menos, o en ciudades importantes, en otro, pues carros de comandos armados que incentivando el voto, o sea, eso no lo va a haber, ¿no? Y violentas elecciones, está el ejemplo clarísimo con Salinas en 1991 y en 1994. Más de 600 militantes y luchadores del PRD fueron asesinados políticamente hablando, ¿no? Esa era violencia de Estado, ¿no? Entonces, la violencia siempre ha estado, ¿no? Presente, ¿no? Que ahora le están haciendo algunos de los grupos de delincuencia organizada, los carteles, eso, lo hacen, ¿no? Y lo hacen para todos, no solamente para Morena, ¿no? Entonces ahí yo considero eso, ¿no? O sea, en 2009, cuando estaban los colgados, los muertos y todo, se fue y se votó, ¿no? O sea, y además no influye en los números, ¿de acuerdo? No influye en los números. ¿Por qué no influye en los números? Porque la mayoría de los votos están en la zona conurbada, en el Valle de México, en Veracruz, y en Guadalajara y Nuevo León. O sea, los cárteles no son tan poderosos para cambiar en una jornada de violencia la decisión de unos 60 millones de votos. También se tiene que dimensionar. Yo creo que el sur del país, desde Querétaro no, de Querétaro para abajo, va a arrasar completamente Claudia Sheinbaum en la cuestión de la presidencia de la República, ¿no? Sinaloa, que una parte es controlada por el cártel Jalisco, ¿no? En territorio. O sea, no podemos decir, va a ser una jornada violenta y todo, van a bajar de la sierra, ¿no? O sea, tendría que pasar algo como, tendríamos que dimensionar si realmente los cárteles tienen la fuerza, la fuerza militar, por decir la fuerza, sí, militar armada, para poner en jaque a las 10 ciudades que concentran el mayor número de votos, ¿no? Lo hicieron en Culiacán, cuando agarraron al Ovidio, ¿no? Y hubo tremendo quilombo ahí con el famoso culiacanazo, ¿no? Tienen los cárteles, sabemos, tenemos pruebas, como periodistas, para decir que los cárteles tienen la capacidad para poner en jaque a las elecciones del 2 de junio, o solamente estamos replicando el discurso que ha venido manejando Xochitl Gálvez, ¿no? Que también les hace falta autocrítica a ellos. ¿Quién lo inició? Ellos, ¿no? ¿Culpables? Todos, ¿no? Entonces, por ahí, creo que habría que también abordar, pues, esta situación. Y yo nada más agregaría con esto último, también hay que mencionar que cuando se habla de que el INE y el Poder Judicial están armando ofensiva, eso creo que es evidente, pues también obedece a esto de los privilegios y una ruta política que incluso va más allá de, como decía Lee, del 2024. También, si somos realistas, bueno, lo que ha sido la campaña de Claudia Sheinbaum, la verdad es que también ha estado por encima de lo que, si fuéramos estrictos legalmente, debiese de ser, ¿no? O sea, inició su campaña hace meses, ¿no? Lo inició el propio López Obrador desde su mañanera, le entregó bastón de mando, hicieron todo el proceso de pre-campaña
que fue campaña abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, si fuéramos estrictos, pues en ese ámbito sí han también rebasado, ¿no? No se podría defender eso. Pero eso no quiere decir que estemos a favor de la lógica que puede implementar el INE, que es bastante tendencioso. Y bueno, pues ya avanzamos bastante en tiempos. Yo propondría que hiciéramos como 2 rondas más, pero muy breves, para hablar particularmente de Xochitl, ¿no? Así como de 1 minuto, de cómo ven la candidatura, sus propuestas, luego 1 minuto de cómo ven lo de Sheinbaum, y con eso nos fuéramos, ¿no? ¿Cómo ven? Yo tengo todavía datos sobre violencia. A Yo ver, no estoy de échale. acuerdo con Ali. Yo estoy de acuerdo en que la violencia pues, ha existido en todos los procesos electorales, en el primer proceso electoral mexicano, ¿no? Del siglo XIX hubo violencia, ¿sí? Y es verdad que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue cuando se presentaron más muertos relacionados con política, pero eso no quiere decir que en este proceso electoral los muertos que sean corten o no tengan repercusiones reales en los procesos electorales, ¿no? ¿Para qué están los muertos? ¿Para qué están los asesinatos? Pues para meter miedo. Y yo no digo que cancelar una elección, sí, pero sí va a generar un motivo, por ejemplo, para votar o no votar, ¿no? Para empezar. No digo ni que vote por uno ni que vote por otro, ¿sí? Entonces, es claro, por ejemplo, ahora lo que decía Zurdo en esta intervención última que tuvo, Claudia Sheinbaum estaba de campaña desde el día 3 de mayo de 2021, cuando se cayó el tren. Si ustedes recuerdan, estaba en Michoacán, ¿no? Entonces, esa campaña de Claudia Sheinbaum es eterna, ¿no? Eterna. ¿Está bien? Bueno, pero ¿por qué se puede hacer? Bueno, pues porque está amparada por el poder estructural del gobierno de la Cuarta Transformación. Así como le hicieron los priistas, panistas en algunos casos, pues también lo está haciendo ella. Y eso tendría que ser también muy ponderado, muy claramente puesto sobre la mesa, para que también se entienda que el poder del Estado juega un papel muy importante en el ejercicio de la democracia, de las cuestiones electorales. Eso es innegable, ¿no? Un reflejo, por ejemplo, del poder político, público, en las elecciones es el de las encuestas. Yo estoy seguro de que va a ganar Claudia Sheinbaum, eso es absolutamente es inequívoco, es imposible que no gane, pero que tenga 40 puntos, 30 puntos, 25 puntos de ventaja, yo creo que eso no es verdad, ¿no? Al final va a pasar como con Delfina. ¿Qué pasó con Delfina Gómez? Unos 25 puntos, o le daban las encuestas, 25, 30 puntos de ventaja en su momento, y al final, en la elección resultó que eran 8, ¿no? O 6, no me acuerdo. Y también resulta que ganó porque una buena parte de los militantes del PRI, o el voto duro del PRI, una parte del voto duro del PRI en el Estado de México, no acudió a votar. Y lo sabemos. Quizá no lo podemos comprobar, ¿no? Pero sí lo sabemos. Y así como las elecciones, como los mítines de las políticas, ¿no? De Claudia Sheinbaum y de Xochitl se llenan con acarreados, porque es la verdad, ¿no? Así, pues se va maquillando, digamos, el escenario político electoral que nos hace creer ciertas cosas, ¿no? No es tan fácil. Hay un montón de elementos que se cruzan y se recruzan en este proceso de adquisición del poder, o de toma de poder, o de permanencia en el poder, y además del ejercicio de los presupuestos. Los cárteles, pues no estarían
en funcionamiento, ningún cártel estaría en funcionamiento si el gobierno, cualquiera que sea, no lo permitiera. Y eso también tenemos que aceptarlo. Los cárteles son brazos armados de los gobiernos, etcétera, etcétera, que están ahí para determinadas causas, razones. Generalmente el extractivismo, como lo he venido repitiendo desde hace mucho tiempo, pero también para causas políticas. Yo estoy de acuerdo con Ali en lo que dice, bueno, no, un cártel no tiene la suficiente fuerza. Pues no, pero la alianza que se hace con el Estado le permite obtener otro tipo de poderes o de situaciones o de injerencias, ¿no? En ciertas cosas que pues, la maña, como le llaman, o la mafia, pues también necesita, ¿no? Pero esa estructuración del Estado, de los estados de Guerrero, de Chiapas, de Michoacán, de Oaxaca, del mismo Estado de México, bueno, pues tienen necesariamente una relación con los cárteles. No me digan que la Fiscalía del Estado de México no tiene una relación con el cártel de la familia michoacana, al que han dejado crecer tremendamente, ¿no? Y que además se ha ido extendiendo hacia Guerrero. O sea, en este momento Tasco está en poder de la familia michoacana, pero también la mitad de Iguala. O sea, ¿cómo explicamos eso? Si además Guerrero es el estado más militarizado del país, junto con Chiapas. Ah, bueno. Entonces tendríamos que ver también eso y no ser también tan, pues tan, no quisiera decir inocentes, pero sí tendríamos que ir relacionando esos puntos para poder tener un panorama más general. Y bueno, a ver, en este proceso de 2024, de elección de 2024, Animal Político, que es un portal de noticias, marca que hay 50 asesinatos de candidatos o de personas relacionadas con estos candidatos, ya sea familiares, ya sea ayudantes, ya sea, etcétera, y dice que específicamente en el término de que son candidatos, hay 22, pero ese es un conteo. Entonces dice, hay uno del Frente Amplio, hay 9 de Morena, hay 2 que no tiene datos, hay uno del PT y hay un PRI. Hay otra lista que maneja una organización que se llama Laboratorio Electoral y que verdaderamente tiene un buen trabajo estadístico que deberían darle una checada a quienes estén interesados en estos temas. Tiene una página web muy completa y tiene trabajos de investigación muy particulares que pueden ayudar a darnos una idea. En el término de la historia, por ejemplo, en las elecciones de 1940, cuando competía Manuel Ávila Camacho, con el general Juan Andrew Almazán, el último día de elecciones hubo 26 muertos. Pero 26 muertos el día de la elección, vaya, solamente en la Ciudad de México, ¿no? Y esos son los que estamos comparando, digamos, en este momento con los 26 que van en este proceso de 2023, digamos, después de las elecciones de 2023, después de junio de 2023 hasta el día de hoy, proceso electoral. Entonces, si vamos a esas comparaciones, pues vamos viendo que los muertos pudieran ser no tantos, ¿no? Pero que también no debería haber ni uno en un ámbito que de la democracia, que de la paz, de la concordia, que esos son temas fallidos, ¿sí? Fallidos que el Estado no ha logrado procurar y la sociedad tampoco. Por lo tanto, se repite y se repite y se repite, ¿no? Entonces, en 1940 se vivía exactamente lo mismo que hoy. Descalificaciones, desplegos en los periódicos, insultos, calumnias, ¿no? Entonces, yo les decía, hubo 21 muertos en esa sola jornada en la Ciudad de México y 206 heridos. Entre ellos, pues dos generales. Y después, en el proceso de 2017, 145 asesinatos, ¿no?
En el 2020-2021 hubo 88 personas asesinadas. O sea, el tamaño de la violencia está cañón. Súmale a los 600 que dijo Ali, súmenle en el proceso de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, por ejemplo, el laboratorio electoral, esta página que les estoy comentando, dice que son 51 los asesinatos relacionados con el proceso electoral en este momento. De estos, hay 3 en el Estado de México, ¿no? Y 2 son de Morena, Miguel Ángel Cruz y Jair Romero, que estaban en creo que Miguel Nicolás Romero, me parece, ¿no? Pero esta violencia letal alcanzó a 27 aspirantes a un cargo y el resto son y 24 personas, o sea, el resto familiares y personas relacionadas están muertas. Después dice que hay 106 agresiones no letales, entre ellas 9 secuestros, 22 atentados, 75 amenazas, y que el incremento de la violencia es del 150% en los últimos 3 meses, sobre todo en los de Veracruz y de Michoacán. ¿Y por qué creen que fue ahí? Porque es ahí. También hay una razón, no solamente es electoral, también es geográfica, tiene que ver con recursos, etcétera, ¿no? El porcentaje, recuerden, el porcentaje de participación electoral de 2018 en las elecciones presidenciales fue del 63.2%. Es un porcentaje más o menos alto en comparación con otros, ¿no? Entonces, hay otros conteos, por ejemplo, otra agencia de estudios que se llama Integralia dice que hay 1.8 asesinatos diarios, no, o sea, esto no tiene que ver con las elecciones, sino con el panorama general mexicano, ¿no? 1.8 asesinatos diarios, lo cual nos tendría que dar los 79 asesinatos que dice la presidencia que en este momento se presentan, ¿no? Volviendo a las elecciones, el INE dice que ha recibido 99 solicitudes de protección, que se han aprobado 74 y que 14 de estas aprobadas están en un nivel alto de riesgo. De acuerdo con el segundo reporte del laboratorio electoral, las agresiones no letales contra aspirantes tienen que ver con amenazas, tienen que ver con ataques, tienen que ver con secuestros y están divididas en este sentido como por el PRD tiene 17, el Verde, el PES tiene 6, Movimiento Ciudadano tiene 9, Morena tiene 6, los partidos locales coleccionan 9 casos de independientes, ¿no? Entonces, este panorama general te tendría que ir sumando también a todos los demás panoramas, a todos los demás procesos electorales. Se nos congeló Miguel. Ah, está. ¿No? Miguel. Te fuiste. ¿Todavía no te integran acá la imagen? Pues, Ali, comentario. Tienes apagado tu micro. Ahí estás. Bueno, sí, creo que el panorama lo amplía Miguel, ¿no? Y sí me gustaría decir que la cuestión de avanzar por un proceso de paz en México, pues no se ha hecho, ¿no? Creo que es la deuda pendiente que tiene los tres candidatos,
¿no? Los tres candidatos, porque por decir, Claudia se mantiene en la narrativa de que van bajando los homicidios. Xochitl se mantiene en la narrativa que se van a acabar los abrazos a los criminales. Y el otro, pues debe de decir algo, porque nadie le pone atención, ¿no? Pero no hablan de cómo integrar un verdadero proceso de paz en México, ¿no? No lo están hablando y no está en la, ¿no? Y aparte el poder, el dinero, no se habla de un proceso de paz porque, porque no conviene económicamente hablando, ¿no? No conviene en el sentido de que pues la venta de armas es tremendamente lucrativa en el mundo, ¿no? Y cuando Estados Unidos ya no pudo comenzar, cuando se acabaron los conflictos y las guerrillas, o medio desaparecieron, porque ahí sí, en Centroamérica y en gran parte de Sudamérica, pues el mercado mexicano fue lo más atractivo para vender las armas, aquí y luego en Medio Oriente, etcétera, ¿no? No se matan mexicanos con armas a esa arista, yo creo que de la campaña pues se habla de iniciar este periodo, llamo pues un proceso de paz, ¿no? En el país. Seguimos bajo un modelo neoliberal, vienen más violentos por los fueros que ahora se quedan estos, ¿no? Sí, yo lo que agregaría en términos de este análisis sobre la violencia es que es importante mirar que las principales manifestaciones de violencia ya van acomodándose en torno a los nuevos intereses económicos que se están generando. Es decir, en torno al al proyecto del transísmico, en torno a los polos de desarrollo, en torno a los puertos, en torno a los principales estados que van a aportar al nuevo modelo de desarrollo capitalista que le llaman ahora de bienestar. Es donde se está manifestando nuevas formas incluso de violencia, ¿no? Esto que se mencionaba del caso de Chiapas, donde sí, mismos periodistas de allá pues hablan de que hay una estructura distinta de paramilitarismo que está pues empujada desde el propio Estado, ¿no? Del gobierno del Estado y que está ya también avanzando en una lógica de golpear a cualquier intención de movimiento social y eso mismo lo estamos viendo en Guerrero y eso mismo lo podemos ver en Veracruz, lo podemos ver en Michoacán, donde ya la forma no solamente es que se estén peleando la plaza, sino que están empujando en torno a eso la construcción de un modelo de control político y económico mucho más fuerte y vinculado con las industrias, ¿no? Extractivistas principalmente, como que esto también que vimos con la minería y que se apunta desde la lógica también de entender lo que pasó con el caso Ayotzinapa. A mí me parece que hay una escalada en ese sentido y que tiene mucho que ver con cómo se están configurando las nuevas perspectivas de desarrollo, pero bueno, digo siempre desarrollo entre comillas porque es un ataque abierto, franco y abierto contra los derechos sociales, contra, bueno, para expulsar población, para obtener, sin ningún rechistar de la población, pues avanzar en términos de los proyectos, ¿no? Obviamente que del otro lado, pues se trata de generar las condiciones para que también la población, pues como que por sí misma acepte eso, ¿no? Y eso también está vinculado con este tema bueno, de cuando se habla de golpe de Estado, ¿no? Que finalmente el llamado a la población es, no, pues hay que sumarnos al proyecto, hay que hacer el voto masivo por Sheinbaum, porque finalmente también va a generar una legitimidad que permita que todo lo que ya está trazado en su política, pues se ejecute, ¿no? Y eso, digo, no con eso quiero decir que no hay un peligro del lado de lo que viene caminando Xochitl y estos sectores de Claudio X González y demás,
pero en realidad en términos de hacia dónde va ya la tendencia de la elección, a mí me preocupa más pues lo otro, ¿no? Que la propia población, que las luchas sociales no estén viendo lo que puede venir, ahora sí que envuelto en este regalo o en esta oferta que hace la 4T y que me parece que puede ser más peligroso, ¿no? Porque finalmente lo que va a traer es legitimidad, ¿no? Legitimidad para todo, y eso pasó, el caso más visible fue ese instante en el que llega López Obrador y le dice al ejército, esta es la institución más confiable, y ahí van los recursos, y ahí va la Guardia Nacional, y ahí va todo, y ahora sí que me parece que va la segunda etapa, junto con la 4T, y eso es, digamos que, muy peligroso. Y volviendo al tema de la otra opción, pues tampoco lo que estamos diciendo es que por ahí sea, porque en realidad ya en todos los ámbitos me parece que está desacreditado el discurso de Xóchitl Gálvez, del PRI-PAN-PRD, no tiene por dónde levantarse, y que más bien a lo que apuntaría es se necesita que la población construya también una alternativa que vaya empujada por los trabajadores, por los campesinos, por los sectores explotados, que vaya más allá, ¿no? Que no limite la definición de democracia, por ejemplo, o la perspectiva de poder, a lo que es el voto y a lo que son estas dos alternativas que realmente están empujando, en términos también de lo que pasa en el mundo, están empujando hacia una economía de guerra, hacia una política de guerra que más agresiva, que permita también en términos de lo que es hoy el capitalismo, pues que mantenga su flujo de mercancías en términos de lo que representa también la mercancía armamentística, ¿no? Y hoy es fundamental para Estados Unidos esta industria y esta ruta que han venido trazando ya de confrontación, que va a requerir incluso pues mano de obra, pero de otro término, ¿no? Mano de obra militar para avanzar también en su lógica, ¿no? No sé, comentarios finales, Miguel, ya estás de vuelta. Sí, estoy de vuelta. Yo creo que me gustó mucho algo que dijo Ali, que este país necesita un proceso de pacificación, porque decir eso primero implica otras cosas también, ¿no? Primero aceptar pues, que tenemos un territorio, una sociedad, una clase en el desorden, en la inseguridad, en la letalidad, en los secuestros, en los asesinatos, en las matanzas. Y yo creo que todos nosotros, por lo menos los que estamos aquí en el foro, hemos padecido de alguna u otra manera este tipo de violencia, ¿no? De un proceso de paz a la par de la construcción de un proceso electoral que sea democrático. Yo la verdad no creo que las organizaciones civiles ni tampoco las organizaciones pues de resistencia y de lucha puedan conseguir algo de verdad, de verdad importante, aunque nunca desestimo su valiente postura ante el poder del Estado, sea cual sea el gobierno, ¿no? Pero sí es bastante difícil que una experiencia como por ejemplo la del zapatismo pues vuelva a pergeñar o a preñar en algún lugar de algún territorio mexicano, ¿no? Salvo que sea una cosa muy chiquita, muy estructurada, como en algún municipio que por ahí pueda darnos un ejemplo en ese sentido, pero va a ser muy difícil porque cada vez la sociedad misma se encuentra más estructurada, ¿no? Metida en los canales, los votos duros, ¿no? O del estructuralismo de los partidos, como el PRI lo hizo pues, durante durante decenas de años, ¿no? Decenas de años, exactamente, con los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Los sindicatos obreros, los sindicatos campesinos, los sindicatos
en el PRI, y eso representaba el voto duro, que lo sigue representando pues, en el lado de Morena, pero también lo sigue teniendo en algún, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy difícil. Finalmente, lo que se está pidiendo es que se estaría deseando es que estos sectores, ¿no? Los sectores obreros, los sectores campesinos, los sectores estudiantiles, que son pues históricamente los rebeldes, ¿no? Y los que padecen más, pues pudieran oponerse, pero eso también quiere decir pues una confrontación que en este momento no puede ser sino violenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tipo de gobierno o la estructura de gobierno, pues inamovible. Tenemos el ejemplo de las personas, los familiares, por ejemplo, muy cercanos aquí en Toluca, de los presos, de Haz Valer Mi Libertad, ¿no? Que es la organización que pugna por la liberación de los presos injustamente. Están a punto de cumplir 300 días en un plantón abajo de la oficina de la gobernadora, que primero lo hicieron cuando Alfredo del Mazo no se dignó ni siquiera verlos. También es la fecha en que no se tiene ni una sola respuesta en ese sentido, ¿no? Entonces también tendríamos que, ese es un ejemplo de cómo estas resistencias tan férreas, tan heroicas, tan a veces al límite de la, ¿no? De pronto parece, y eso también nos llena de desesperanza porque nosotros participamos de esos procesos, ¿no? Estamos periodistas, estamos cubriendo este tipo de manifestaciones, ese tipo de acciones, pero también como ciudadanos estamos, ¿no? En algunos casos. ¿Y qué es lo que vemos? Pues, primero que no hay una voluntad política, hay cero voluntad política para avanzar en temas tan importantes como ese, como el del agua, por ejemplo, ¿no? Que también en un año va a ser un tema de revuelta, o sea, no hay agua, y la poca agua que hay, pues está en la Ciudad de México, ¿no? O sea, o va a venir acá para la capital mexicana, y vamos a ver qué va a pasar con los estados que necesitan, con los municipios, por lo menos en el Estado de México, que necesitan realmente el agua que que están extrayendo y que se están trayendo para la Ciudad de México. Vamos a ver qué pasa en una zona metropolitana del Valle de México que tiene 20. ¿Qué vamos a hacer ahí? Buenas intenciones de las políticas públicas que tengan quien gane, no va a poder resolver el tema del agua. ¿Por qué? Pues porque pasa por las empresas, porque pasa incluso por el proceso del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y que no somos a veces capaces de articular dentro de esta narrativa general, por lo menos, que significa pues el estado del país, ¿no? En ese sentido. Entonces yo sí, como Ali, apelaría mucho a a este encuentro por una paz en este país, ¿no? Por la paz. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, si el partido de Morena dice, o la candidata de Morena dice, o propone la pacificación de México, también querría decir pues que México pues no está realmente en calma, como lo dice el presidente Obrador, ¿no? Cuestiones de fondo estructurales que puede haber. Parafrasearlo, es importante decirlo, porque de ahí parten las ideas para poder resolver las situaciones. Ali. Ya no me extiendo. Las personas que nos vieron, creo que todo esto que a veces parece tristísimo podría resumirse en la frase que han mantenido muchos compañeros, ¿no? Que dice a la letra, ¿no? Gobierne quien gobierne, los derechos van a ser defendidos hoy, mañana y siempre. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel.
Me parece importante apuntar una última lectura con lo que comentaba Miguel. Evidentemente el proceso y este análisis nos lleva como a estas eh, vertientes del optimismo o del pesimismo que son propias pues de una realidad que es bastante complicada, ¿no? Lo veíamos cuando 11,000 personas estaban viendo en vivo cómo linchaban en Tasco a unas personas, a otras personas, y pues uno se da cuenta de ese nivel, ¿no? O eso lo comentábamos, ¿no? De ese nivel de degradación social. eh, pero creo que la última parte justo es esta bueno, tampoco es como que tengamos para dónde hacernos, o sea, no van a resolver estos problemas estos nuevos gobiernos, entonces pues tarde o temprano tienen que caminar rutas distintas, ¿no? Y entonces, pues ahí entra el papel de estos espacios, del periodismo, pero también del papel de las organizaciones sociales y así para ir esclareciendo y ir encontrando caminos, ¿no? Algunos incluso los trazará la propia población. Yo creo que eso que pasó en Tezcaltitlán, que no está acabado, pues es ahí un reflejo bien grande, ¿no? De cómo la propia necesidad inmediata lleva pues a la población a encontrar vías y caminos para resolver sus temas, ¿no? Porque pueden estar equivocados o no, o lo mismo en el caso de Tasco, eh, pero la población tiene que encontrar vías, ¿no? Y entonces el problema es que esas vías siempre pasan por un proceso inconsciente, ¿no? Y lo que se trata es que sea consciente la población de cuál debe ser el paso a seguir frente a este escenario, y pues por lo tanto lo que hacemos acá pues es tratar de dar luz, un poco de luz en torno a eso, ¿no? ¿A qué sigue? ¿A qué viene? Y por lo tanto, ¿qué sigue? Y pues agradecer igual nuevamente a los seguidores. Esperamos la forma de este programa no sea muy cansada, que no pudimos generar como más producción para que pudiera en términos audiovisuales estar ahí, pero no dejen de escucharlo, no dejen de compartirlo. Vamos a seguir con esta tercera temporada que la verdad es que ha dejado muy buenos programas y esperamos que nos puedan seguir en lo que resta de esta temporada. Pues sin más, buenas noches a todos y nos vemos en 15 días en otro episodio. Buenas noches, Todo en compañeros. contra. Buenas noches. Nos vemos dentro de 15 días. Cuídense mucho.